Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos y bienvenidas al Arte de Compartir, un podcast del Capricho de Gaudí presentado por Cristina Schönlein. En el episodio de hoy queríamos acercarnos al mundo de los museos desde un punto de vista algo diferente. Muchas de las políticas culturales que se llevan a cabo en las instituciones museísticas se fundamentan en un estudio de los visitantes. Esta digamos que es la forma de asegurar que estos programas se adaptan correctamente al público que nos visita y también para conocer nuestras carencias y atraer a estos públicos que no llegan al museo. Este capítulo se llama Traducir los museos, pero no solamente queremos centrarnos en una traducción directa a otros idiomas. Sobre todo queremos responder a cómo el museo puede adaptarse a las diversas necesidades derivadas del público diferente que lo visita. Antes de meternos de lleno en el tema, vamos a abordar con nuestros compañeros del Capricho esta idea enfocada a los adolescentes y los jóvenes en los museos. Nos ponemos al habla con el Capricho de Gaudí. El Capricho de Gaudí, ¿le atiende Mario? Hola Mario, encantada de tenerte otra vez por aquí. ¿Qué tienes que contarme sobre el episodio de hoy? En el episodio de hoy hemos traído a un chico muy majo que se llama Gabriel, ¿no? Hola, sí. Ah, vale. Bien, primero quiero que te presentes un poquito, Gabriel. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Soltero, casado, divorciado? Bueno, pues me dedico a lo mismo que tú, que es ser guía en el Capricho de Gaudí. Y cuenta un poquito más. A ver, mi relación con el tema del podcast es principalmente que yo he estudiado historia, pero el máster para ser profesor de secundaria. Ya que el título es Traducir el museo, cuando yo te planteo así, que hay que traducir el museo, ¿tú qué interpretas? Bueno, pues que hay que hacer llegar el contenido de ese museo a la persona que lo va a ver. Creo que es relativamente sencillo hacerlo con un adulto, pero que puede ser más complicado hacerlo con una persona joven o con un niño. Depende bastante del museo en el que estés, pero es complicado. Por ejemplo, si lo pusieses a una IA, público del museo, igual te saldría pues un hombre blanco, ¿no? Así como de mediana edad. No toda la sociedad, menos mal, son hombres blancos de mediana edad. Como has puesto un poco de énfasis en lo de que tú has estudiado pues el máster para el profesorado, yo también pues voy a contar que has trabajado en campamentos, ludotecas. ¿Cuál crees tú que es como el grado de comprensión de los museos con, por ejemplo, un público adolescente, no ya en general porque sea tu caso, sino, bueno, porque en el Capricho es como un público al que nos interesa mucho llegar. Entonces, bueno, tú en general, ¿cómo crees que el mundo de la cultura puede penetrar en lo que es el mundo adolescente? Yo creo que en el Capricho es bastante fácil llegar a cualquier público porque la historia es muy entretenida y luego es un museo muy práctico. Todo el mundo participa, continuamente se hacen preguntas, se deja más o menos manejar pues, los elementos arquitectónicos que pueda haber. Entonces es muy sencillo pasar por ese aro, seas un niño, seas un adolescente, tengas 60 años o tengas 42. Pero en los museos en general yo creo que es bastante complicado porque siempre se enfoca muy fácil a un adulto, muy individualizado, vas con la información que se te deja en la taquilla, vas viendo pues, un museo de cuadros, pues el cuadro que te corresponda, estás ahí lo que quieres y automáticamente te vas. Y con un niño es muy sencillo también porque a los niños les sorprende todo, entonces cualquier cosa pequeñita que se la cuentes de forma más o menos entretenida, enseguida les va a parecer que han descubierto América. Pero en un adolescente es muy complicado porque es un público intermedio entre darle una información como a un adulto pero que tampoco le llega a interesar del todo ni le llega igual y llegar a sorprenderle como a un niño pero sin hablarle como si fuese un niño el cual no se está enterando de nada. Entonces yo creo que es bastante complicado tratarlo. Bueno, yo creo que en esto, en el Capricho, como que tomamos un poco lo que es la metodología de lo que puede ser, pues por ejemplo, un museo de ciencias. Cuando se habla de, pues es que en un museo es súper difícil llegar al adolescente porque pues, es contarle una chapa y tal. Bueno, a ver, yo pienso a veces que también no todos los museos son así, porque un museo de ciencias naturales, de química, tal, yo me acuerdo cuando era más pequeño, pues que fui a un museo de física y química y nos dejaban experimentar con todo y pues nos fascinaba.
O sea, a mí y a todos. Y yo creo que eso, pues también los museos, que sí, de arquitectura, cuadros, tal, pues pueden tomar un poco el ejemplo. Y yo creo que es, en el Capricho en concreto, la vía que se toma para una visita guiada. Eso es lo que, bueno, ¿no crees que igual se podría hacer más? A ver, yo creo que la clave está en lo que decías, ser práctico. O sea, yo me acuerdo de cuando estuve en Londres, que para mí el mejor museo de todos los que vi era el Museo de Ciencias Naturales de Londres, porque es que te estaban explicando, yo qué sé, la genética de las vacas, pero lo estabas haciendo tú en una pantalla, tocando, moviendo, cambiando. Inconscientemente estás aprendiendo cómo funciona ese mecanismo. Yo creo que en un museo de arte es mucho más complicado llegar a hacer eso, pero se puede conseguir. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo en una entrevista en la radio que entrevistaban en el Museo del Prado, al personal del Museo del Prado, y habían montado una exposición en la que había varios cuadros, seleccionaban varios cuadros en los que aparecían jardines, y la exposición se basaba en oler el cuadro. Entonces lo que tenías que hacer era llegar y, además de visualizar el cuadro, te ponían muestras de olores de todas las flores que podías encontrar en ese cuadro para que tú te integres más en esa dinámica. Es una opción, por ejemplo. Sí, no, además es como el tema de experimentar, ser parte activa de, yo creo que muy, muy clave. Toda la tecnología, que sí, videojuegos, redes sociales, el adolescente quiere hacer. No quiere irse con esta información a casa y ya está, porque es algo que no va a reflexionar. Yo creo que los museos tienen que perder un poquito el miedo, eso, a dejar hacer al público, porque es al final la forma más sencilla de conseguir aprender y que te interese. Pues muy bien dicho, qué bien has hablado. Y nada, pues ha sido un placer. Llámame cuando quieras. Vale, cuando quieras me vuelves a llamar y aquí estamos, sí. Pero la próxima vez cobrando. Cotizo la alza. Sí, pues cada vez que hablas sube el pan, es verdad. Bueno, muchas gracias y os dejamos con Cristina de nuevo, que seguro que tiene cosas muy interesantes que contar. Hasta luego. Leticia Pérez Castellanos es arqueóloga, museóloga y antropóloga, especializada en estudios de públicos en museos y centros patrimoniales. Ella va a formar parte de la entrevista central de este episodio. Es autora del blog El Diván Museológico y colabora en varias publicaciones relacionadas con el mundo de los museos. Además, hoy cruzamos el charco porque vamos a hablar con Leticia, que está en México. Es un placer tenerte en el Arte de Compartir. Ahora mismo estamos grabando el Arte de Compartir a las 7 de la tarde, hora española. ¿Y allí en México qué hora es, Leticia? Son las 12:15. Las 12 de la mañana. Así que un placer hablar con ella en tiempos distintos del día, pero un placer igualmente. Vamos a empezar, Leticia, si te parece, con lo más básico. ¿Qué es un estudio de público en el contexto museístico? Bueno, el estudio público normalmente, como en el común, en el imaginario, se asocia mucho con encuestas, pero la verdad que esto va mucho más allá. Es un campo de indagación sobre los públicos que tiene casi 100 años de historia, de existencia y que abarca muchas posibilidades y actividades, desde un conocimiento de quiénes son los visitantes en términos de perfiles, ¿no? ¿Qué características tienen? Pero también otras cosas más cualitativas que se enfocan a la experiencia, al aprendizaje. También se valoran cosas de la satisfacción. Entonces es un campo como muy diverso, muy amplio, en donde nos interesa conocer qué pasa, quiénes son, cómo son y qué experimentan estos públicos que asisten a nuestros museos. ¿Y por qué es tan importante, ¿no?, tener esos ingredientes de cara al museo? Pues desde mi punto de vista, los museos son un servicio público, ¿no? Y no importa que de repente también pertenezcan al ámbito privado, pero se inscriben en el ámbito cultural donde hay un servicio que dar a la población, a los ciudadanos. Y entonces también se constituyen en un medio de comunicación. Y siempre que hay un proceso de comunicación, pues habrá que conocer a nuestros interlocutores. Y es en ese conocimiento que podemos establecer mejores relaciones, un diálogo más amplio, más diverso, más atinado y poder participar, proveer, ¿no?, estas oportunidades para el disfrute, el aprendizaje, el conocimiento del arte, del patrimonio y también un punto de encuentro, de intercambio de opiniones, de debates.
Ujú. Además, según tengo entendido, mayoritariamente son los propios museos los que demandan ese estudio de públicos, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones principales para que las instituciones quieran empezar esta investigación? ¿Es cuestión de que quieren empezar quizá una nueva estrategia de mediación, algún taller concreto? ¿Cuál suele ser esa idea por la que empiezan esos estudios? Sí, creo que tiene que ver, por un lado, con temas de gestión, o sea, de cómo mejorar los procesos y la propia comunicación y las estrategias, conocer también los resultados alcanzados y, por otro lado, tener una rendición de cuentas. Los estudios de público, como mencionaba, pues han existido hace como alrededor de 100 años. Las primeras motivaciones fueron mucho más como de ligadas a la psicología, a comprender el aprendizaje y a constatar como cosas más desde el punto de vista evaluativo de resultados alcanzados, pero a medida que fue pasando el tiempo, también estas instituciones se insertan en una cultura de la rendición de cuentas, de la transparencia, y en tanto que muchos reciben subvenciones públicas, pues interesa conocer qué alcances tienen las acciones, ¿no? Y cómo mejorar. Entonces creo que son esos ámbitos desde los cuales una institución se plantea hacer un estudio desde el más básico, que sería conocer los perfiles de sus visitantes, hasta cosas mucho más elaboradas de impacto, ¿no? Y de posibilidades de qué cambios estamos posibilitando a lo largo del tiempo en el mediano e incluso en el largo plazo. Además, bueno, como comentas, ¿no? Ese estudio de públicos podemos lograr así comprender a nuestros visitantes, también no solo como sujetos individuales, gente que va simplemente al museo a observar, sino también como parte de un contexto, digamos, museal, ¿no? Un contexto más amplio que el de la propia persona. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes cómo se puede reflejar esa perspectiva compleja a la hora de diseñar un estudio de públicos? Sí, yo creo que hay muchas escalas de estos estudios y hay estudios que han logrado como indagar acerca de cuestiones más complejas, ¿no? Como relativas a la identidad, relativas a cambios que los museos buscan lograr y entonces se hacen estudios longitudinales, ya no nada más en el momento de la visita, sino a lo largo del tiempo. También hay maneras de hacer estudios comparativos y de investigar más allá de la visita en el espacio en el que la persona entra y está ahí y que puede tener que ver con cosas de la satisfacción y cómo se siente y qué le provoca, pero también una vez que sale de ahí, cómo articula esto en el contexto de su vida cotidiana, con otros intereses, con otras emociones, acciones y esto a qué puede llevar. Nosotras, digo nosotros porque con una colega en Nueva Zelanda, por ejemplo, Ujú. investigamos el intercambio de exposiciones entre México y ese país y cómo es que se articulaban los equipos de trabajo para poder crear una experiencia que fuera significativa para estos públicos. Y luego, cómo esos públicos entienden a una cultura lejana en el tiempo y también en la distancia. Y qué puede provocar, ¿no? A qué nos lleva estos encuentros que nosotros consideramos interculturales. Y sí es verdad que la cultura, los museos pueden promover un mayor acercamiento y entendimiento entre culturas o personas de distintos contextos. Entonces aquí ya no es, como tú mencionas, esa dimensión solo individual de la experiencia privada, personal, independiente, sino en el contexto mayor de los intercambios culturales, de la diplomacia, de comprender una cultura que puede ser muy lejana, ¿no? Como en este caso fueron los mexicas que se presentaron en Nueva Ujú. Zelanda y en México recibimos maoríes. Entonces, es muy interesante que hay otras dimensiones y otras escalas en las que estos estudios se pueden articular y que tienen que ver con cosas más complejas, como esto del entendimiento intercultural. Qué interesante, sí. La verdad que, jolín, con dos países, ¿no? Tan alejados, pues debe ser muy impresionante también ver los resultados de estas diferencias. Sí, sí, así es. Y la verdad fue muy interesante que pudimos también explorar cómo se articularon los equipos de trabajo Ujú. para hacer una propuesta que intentara pues apelar a los públicos, ¿no? Y la verdad es muy, muy interesante y bueno, les invito a que si pueden, después si quieres te mando algunas ligas de trabajos publicados al respecto, si tienen un interés por leer más acerca de esto.
Pues, por supuesto, yo creo que nuestros oyentes se interesarán mucho en este tema. Fíjate, para que comprendamos todos cómo se llevaría a cabo un estudio de público, ¿nos podrías poner un ejemplo concreto, ¿no? Del tipo de preguntas que se le hace a un visitante medio en este estudio? Ajá, todo va a depender de qué queremos saber. Y en términos de un ejemplo en este ámbito, Ujú. pues hicimos un estudio aquí en México en un museo recientemente que sí buscaba saber cuáles eran los públicos que estaban recibiendo, porque es un espacio relativamente nuevo que se proponía atraer mucho a los jóvenes. Pero el estudio mostró que en realidad están recibiendo a personas de mayor edad, ¿no? De adultos jóvenes, pero sobre todo también adultos ya más maduros. Ujú. Entonces, eso se quería saber. Pero más allá de eso, también se buscaba hacer una indagación sobre la experiencia. Hicimos muchas preguntas abiertas, esto fue muy productivo, aunque también tiene su grado de complejidad, y preguntábamos, ¿no? Para ti este museo, este espacio es, y lo dejábamos así abierto. Y en el momento del análisis encontramos 77 adjetivos diferentes para referirse a este espacio, ¿no? Interesante, Guau. entretenido, excelente, increíble, tranquilo, bello o extraordinario. Fue muy impactante ver que había toda esa diversidad de ideas. Y luego también preguntamos qué esperaban de la visita, ¿no? ¿Qué esperas tú de tu visita hoy? Y ahí encontramos motivaciones, por ejemplo, estas expectativas por conocer o aprender más de la historia o la temática de este espacio, pero también expectativas por sentirse bien, divertirse, buscar una buena experiencia. Esto es mucho también de lo que buscan los públicos. Y en contraposición preguntamos qué obtuviste de tu visita, ¿no? Para comparar un poco esa expectativa previa con lo que sucedió después. Y la gente sí mencionaba mucho estos temas que tienen que ver con aprendizaje, pero no solamente de datos e información, sino de habilidades, actitudes y valores, perspectivas, además de sí mencionar pues cuestiones relacionadas a la satisfacción, por ejemplo, ¿no? A disfrutar, a estar en haber recibido un excelente servicio, etcétera. Entonces, mucho depende del qué queremos saber y luego cómo armamos la estrategia para hacer esas preguntas adecuadas y tener la devolución de lo que estamos buscando y hacer nuestro análisis. Además, veo, no solo es cuestión de saber diseñar bien, ¿no? Esas preguntas, sino también el análisis debe ser una labor muy importante y bastante compleja también. No sé si nos puedes dar alguna anécdota, por ejemplo, a la hora de analizar algún dato que te hayas encontrado en alguno de estos estudios de museos. Pues no sé si sobre un dato en especial, porque a lo mejor no se me viene a la mente ahora mismo, pero sí también yo doy clases en una maestría sobre estudios y prácticas museales y las clases que doy tienen que ver con los estudios de público y evaluación de exposiciones. Precisamente la parte como más compleja también de enseñar, ¿no? De tratar de que las personas se capaciten en esto, es la parte del análisis y del análisis cualitativo, que es todavía más pues abierto, Ujú. tiene matices, hay que estar leyendo mucho, hay que profundizar. Y con estos estudiantes es muy interesante ver que nuestro sesgo va casi siempre a lo cuantitativo, justo como Claro. por ser más fácil, porque los números decimos como son fríos, ¿no? En apariencia, porque pones una gráfica y aparentemente ya se solucionó todo. Pero yo les digo mucho, bueno, hay una etapa de ese procesamiento de los datos y de ese análisis, pero luego viene también como parte del estudio público decir, ¿esto qué significa? No Claro. dejarlo en la gráfica o en los abstractos de palabras de lo que dice la gente, sino que nuestra labor desde quien realiza un estudio público es decir, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué significa lo que encontramos? Hacer recomendaciones para ver cómo se puede aplicar y luego también dar un seguimiento a esas recomendaciones para ver qué alcance tuvo y cómo se puede seguir profundizando en otras cosas que tal vez el estudio nos arrojó y no pudimos en ese momento entrar, pero que son preguntas que siguen suscitando interés para otras líneas. Ujú. Fíjate que este
podcast, este capítulo del podcast, se va a llamar Traducir el museo. Y en este caso queríamos entender, ¿no?, cómo los estudios de público pueden servir para adaptar la mediación del museo no solamente a diferentes públicos, ¿no?, a diferentes perfiles, sino también a diferentes lenguajes, que esto yo creo que es un tema también bastante interesante, ¿no?, y que muchos museos se plantean. El implementar contenidos, por ejemplo, en el idioma nativo de los visitantes, pongamos un visitante que procede de un país de habla inglesa, aumenta su motivación, por ejemplo, lo que has podido descifrar, ¿no?, de estos estudios de públicos donde has tenido experiencia. Sí, sí, claro, porque, bueno, al menos en México, muy pocos museos tienen esta cuestión bilingüe. Son Ujú. los 3, 4 grandes museos que reciben más gente, más turismo internacional, pero la Ciudad de México se ha convertido en un destino muy, muy atractivo y entonces la gente no se limita a visitar esos museos tan más importantes, sino otros espacios. Y sí se reporta que hace falta esta traducción a otras lenguas. Claro, siendo el inglés el más dominante. Ahora muchas de las aplicaciones y de las cosas informáticas que acompañan la visita facilitan este proceso, ya sea a través de las audioguías, ya sea a través de la posibilidad de hacer una traducción, ¿no?, con tu dispositivo móvil, etcétera. Pero sí es importante, incluso Museo Nacional de Antropología, que es el gran museo aquí en México, en la ciudad, ¿no? Ujú. Tiene no todos los paneles traducidos al inglés, y sí, en un estudio reciente que está haciendo una estudiante mía aquí en la Escuela de Conservación, habla en sus entrevistas, la gente sí le mencionó que hacía falta más, ¿no? Porque Ujú. es limitado y no accedes a todo lo que tú quisieras tratar de comprender, porque además el museo está mostrando culturas que te son ajenas. Entonces Claro. sí necesitas un tipo de mediación o interpretación para acceder a esos significados. Ujú. Y fíjate que también reflexionando sobre este tema, entiendo que el museo además puede ser un lugar complejo en cuanto al público que siente que puede acceder a él o que efectivamente acaba accediendo a él. Esta pregunta quizás puede ser complicada también de contestar. ¿El público del museo crees que se parece a la sociedad en general? En la mayoría de los museos no tanto. Ujú. Sí hay muchos estudios que han comprobado que los perfiles de las personas que asisten son perfiles de personas con cierto nivel educativo, de ciertas procedencias, pues con un capital cultural que es esta categoría, ¿no? Que nos habla de qué tan incorporado tenemos la visita a los museos, el entendimiento del arte o de la historia. Y entonces sí es cierto que hay un sesgo y que las personas que visitan los museos son de más de un tipo de persona pues informada y con un nivel educativo, y que otros sectores de la población no están ahí representados porque tampoco se sienten bienvenidos en Ujú. cuestiones de lenguaje, en cuestiones de la atmósfera que provee un museo, en cuestiones de lo que se muestra. Entonces sí hay esa divergencia y es un trabajo pendiente en nuestras instituciones para alcanzar una mayor diversidad y tener una oferta más variada que motive a las personas también diferentes a asistir acá. Desde luego, fíjate, por preguntarte, ¿no? Para entender por qué hay ciertos perfiles que van y ciertos perfiles que no acuden a los museos, ¿cuáles serían las 3 razones fundamentales, si hubiera que resumirlas, ¿no?, por las que el público acude a los museos? Yo creo que esto como un interés de aprender, sí hay mucha esta idea del museo como un espacio educativo y entonces mucha gente sí va buscando conocer más de ciertas temáticas y esto porque les interesa o la historia o justo el arte. Hay muchas cosas ligadas a las identidades y motivaciones de las personas, ¿no? Por ejemplo, alguien como una amiga que tengo que empezó a practicar hacer cerámica, Ujú. ahora le interesa mucho ir a lugares, a museos donde ella puede ver este material, ¿no? Para su estudio, para su práctica, pues es una práctica, un hobby, ¿no? Así decir. Sí hay mucho de esto de la gente que busca ir a conocer más de, no sé, los textiles, ¿no? Ahora que hay mucha gente que teje, entonces como una manera también de inspirarse. Y luego hay todo otro sector que más bien busca pasársela bien, ¿no? Y entonces pueden ir a un museo
porque un familiar, un amigo les invita, porque lo vieron en las redes sociales y les pareció atractivo, porque pasar un domingo por ahí y decir, ah, pues voy a conocer este nuevo lugar, este nuevo edificio, convivir. También es una cosa que por la que la gente sí hace una visita regularmente en grupos, en pareja, en grupos. Ujú. Son más comunes esos visitantes eh, en un formato de visita social, ¿no? Y los museos han favorecido mucho esto, pues con cosas como las cafeterías o una buena tienda o Claro. espacios que son muy bonitos como los jardines o ciertos patios, ¿no? Que ahora también las construcciones favorecen para que tengas un lugar eh, donde pasarla bien. Fíjate que comentabas también cuáles son los motivos, ¿no? Para que los colectivos que no están tan integrados no acudan al museo. Yo creo que ya los has enumerado bastante, se han ido esbozando. ¿Qué colectivos dirías que no forman parte del público cultural, ¿no? Para que nuestros oyentes puedan entender un poco esto de lo que hablabas. Creo que va a depender mucho del contexto, porque yo creo que, o yo lo he visto, lo que he leído, lo que he hablado con colegas, por ejemplo, incluso en España, ¿no? Se ha hecho ya una visita muy cultural para los grupos, por ejemplo, de jubilados, Ujú. que tienen una oferta, que tienen grupos, que tienen también este acceso, ¿no? Incluso económicamente. En Estados Unidos igual, ¿no? Mucha gente que ya alcanza la jubilación y tiene los medios para incluso hacer viajes y estos viajes incluyen la parte cultural. Claro. En México es más difícil las personas con de la tercera edad, bueno, adultos mayores o barreras de movilidad, ¿no? Recién la Claro. ciudad ha estado, hablo por la Ciudad de México, recién la Ciudad de México ha estado en un proceso de ir mejorando estas cosas, pero la movilidad no es tan sencilla. Barreras de distancias, ¿no? También de cómo llego yo, que soy una persona mayor, sola, adulta, tal y tal, a tal espacio que es lejos de mi casa. En fin, yo creo que hay mucho trabajo para hacer con los adultos mayores y también con los jóvenes. Los jóvenes son un sector que hoy mismo está cambiando muchísimo, que hoy mismo ya nació en un contexto cultural muy diferente al que nacimos los demás y entonces su manera de relacionarse, su manera de entender las cosas, ¿no? La tecnología, son cosas que ya no tan fácil una institución como el museo, que es una institución de cierto tipo, de cierta época, que ha tenido un desarrollo y que se ha ido poniendo al día, pero Claro. pues hay un desfase, ¿no? Todo va muy rápido, todo va muy ágil en la sociedad, en la tecnología, y creo que aquí sí hay un gran reto por acercarnos a ese público joven que igual busca ahora otras alternativas que no están necesariamente dentro de los museos. Fíjate que escuchándote, bueno, hablas, ¿no? De ejemplos concretos en México, pero también veo grandes paralelismos con circunstancias que tenemos en España y seguramente en casi todos los países, ¿no? Que hay ciertos elementos en común. Fíjate que basándonos en estos estudios de público, en estas carencias que vemos, ¿qué propuestas o qué iniciativas podríamos seguir, ¿no? Por parte de los museos para captar a estas nuevas audiencias? Hoy día la participación es algo muy importante, entonces muchos procesos colaborativos que han implicado a estos colectivos que normalmente estaban como al margen de las tareas de las instituciones, funcionan, pero porque se plantean no desde diseñar algo ya cerrado, listo, empaquetado para un destinatario, ¿no? Sino más bien iniciar procesos de colaboración y diálogo con esas personas y a partir de ahí proponer proyectos y programas que son de su interés y donde ellos también van a aportar. Entonces, hay ejemplos de museos que han actuado con comités asesores de grupos específicos, como puede ser un comité de asesores de adolescentes. Entonces, Mm. ese comité lo que hace es ser la voz de ese grupo, de ese colectivo, para traer a la institución las temáticas, los estilos, el lenguaje, el enfoque que a ellos les interesa y ser una vía de co-construir esta relación, este diálogo, no nada más pensando nosotros como en un sentido, ¿no? De aquí para allá, sino cómo podemos juntos trabajar con esos grupos. Y hay experiencias muy interesantes de este tipo eh, que han funcionado. Mm. ¿Podrías poner algún ejemplo de estas que se te venga a la mente? Sí, sí, sí. Mira, te doy dos. Hay un museo en Santiago de Chile, el museo, Casa Museo Salvador Allende,
ellos tenían mucho interés en trabajar con la comunidad aledaña a su espacio y entonces se les ocurrió la idea de decir, bueno, vamos a invitarles a que vengan a conocer la colección que tenemos nosotros y a partir de la colección que ellos hagan una curaduría de esta colección. Entonces ellos dijeron, pues es que no, eso no nos interesa. A nosotros nos interesa más bien, pues contar la historia del barrio, ¿no? Y contar la historia, pues, no sé, con nuestras fotografías, con nuestros relatos, con lo que nosotros queremos. Y entonces el museo muy, muy atinadamente dijo, claro, sí, muy bien. Entonces vamos a reconfigurar el proyecto y ya no va a ser como nosotros pensando que la colección nuestra es súper interesante y que ahora tú la vas a reinterpretar, sino más bien qué quieren decir, qué quieren, qué espacios, qué temas, qué cosas quieren traer acá a la mesa. Ese es un ejemplo. Y otro es un museo aquí en México, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que también hizo una actividad, bueno, un programa, un proyecto que se llama MUAC en tu casa. Y aquí lo que hicieron fue invitar a adolescentes del nivel bachillerato a llevarse una obra de arte a su casa en barrios de la ciudad, ¿no? En barrios periféricos en la ciudad, y que durante un mes o un mes y medio, me parece, ellos activaran el estar de esa pieza ahí, ¿no? Con visitas guiadas, con explicaciones con sus vecinos, con sus compañeros de la escuela. Además son ejemplos muy bonitos, o sea, muy enriquecedores a nivel cultural también. Un poco yo creo que resumen también esta idea que has comentado, ¿no? Para empezar, escuchar a los públicos, saber lo que quieren, no solamente centrarnos en nuestra institución, en nuestro museo, y por otra parte, hacer que intervengan directamente del arte. Me han parecido dos grandes ejemplos, qué interesante. Muchas gracias por ser tan generosa compartiéndolos. Bueno, yo creo que es una entrevista muy interesante, además una perspectiva diferente, ¿no? Dentro de la mediación y del trabajo dentro de los museos. Bueno, agradecerte sobre todo todas tus palabras. Hemos aprendido, yo creo, hemos tenido además la suerte de escuchar una voz al otro lado del charco. Ha sido un placer contar contigo, de verdad. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y abierta a que si hay más preguntas o más diálogo, lo que sea, bienvenido. Yo tengo por ahí mis redes sociales como @LetiPerezCast y pues ahí me encuentran también con un espacio que se llama El Diván Museológico. Si quieren, también pues ahí tengo accesibles muchas de mis publicaciones. En fin, que estoy abierta a continuar el diálogo. Espero que os haya encantado este 8º capítulo del Arte de Compartir. Está terminando la temporada y es un placer escuchar vuestros testimonios, ver que nos seguís, ¿no?, en cada uno de los episodios que sacamos, y es un placer poder saber que el trabajo que hacemos pues se ve recompensado o por lo menos apoyado en este sentido. Desearos además en este caso un fin de año maravilloso, que nos quedan apenas unos días, y nos vemos en el próximo episodio, que será ya el año que viene. Un saludo y hasta la próxima. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.